Un saludo muy especial para todos los televidentes que se conectan con nosotros en este espacio Testigos en la Fe por el canal Conecta. Qué alegría poder volver a compartir con ustedes este espacio de crecimiento en la fe, a la luz de la palabra de Dios, también iluminados por el magisterio de la Iglesia y por la enseñanza de la fe católica en este tema tan especial que estamos reflexionando durante este 2023, como lo es el matrimonio y la familia. Y por último, ese espacio tan especial que se tiene para conocer un santo de la semana o una festividad que se tenga en el marco del tiempo litúrgico. Y como siempre, conviene encomendar lo que hacemos en las manos del Señor, pedirle a Dios que nos regale la luz de su Espíritu Santo y sobre todo en este tiempo pascual que avanza, que podemos entenderlo como el tiempo del Espíritu que revitaliza la fe, el tiempo del Espíritu que revitaliza la experiencia del encuentro personal con el Señor resucitado. Pidámosle a Dios, al Padre Eterno, que nos regale por mediación de Jesucristo, su Hijo unigénito, su Hijo amado, una unción nueva de su Santo y Divino Espíritu. El Espíritu de Dios es el alma de la Iglesia. El Espíritu Santo es la fuerza de Dios que mueve el corazón humano, que mueve el deseo, el interior, a buscar de Dios. Todos los días debemos clamar su presencia, todos los días debemos pedirle su auxilio, todos los días debemos decirle: Espíritu de Dios, tú habitas en mí por la gracia del bautismo, del sacramento de la confirmación, pero en muchas ocasiones nuestra realidad de pecado opaca tu acción en mi vida interior. Llega con tu fuerza, con tu gracia, con tu luz, a encender nuestros corazones en tu amor. Hay una reflexión bellísima de un autor católico que se refiere al Espíritu Santo y lo que pasa en la vida sin el Espíritu Santo y lo que pasa en ella ciertamente con la presencia del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, Dios se queda lejos. Cristo permanece en el pasado como si fuera una idea. La evangelización sería pura propaganda. La escritura, letra muerta. Lo que celebramos nosotros, por ejemplo, cada semana, la liturgia, sería meramente un recuerdo. Pero con el Espíritu Santo, Dios está cerca porque Dios está entre nosotros. Nos convertimos en signos proféticos. La evangelización es mensaje liberador. La Iglesia se convierte en casa para todos, en lugar de encuentro, y la liturgia en un memorial y anticipación de lo que vamos a vivir en la eternidad. Por eso comprendamos la presencia y la acción del Espíritu Santo en nuestra vida como esa certeza de Cristo resucitado en nuestro corazón. Y a propósito de esta oración inicial, de esta motivación introductoria, pidiendo esa gracia y esa luz del Espíritu Santo, es porque el Evangelio que vamos a reflexionar hoy, correspondiente al sexto domingo del tiempo pascual, ya nos habla de esa promesa del Espíritu, pero sobre todo nos quiere hablar de esa acción que ya hace el Espíritu del resucitado en la vida del creyente. Por eso les voy a invitar para que escuchemos, para que nos adentremos a descubrir lo que nos quiere decir San Juan en este domingo sexto del tiempo ordinario, tomado del capítulo 14, versículos del 15 al 21.
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si me aman, guardarán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre que les dé otro Paráclito, que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, lo conocen porque mora con ustedes y está en ustedes. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá, pero ustedes me verán y vivirán, porque yo sigo viviendo. Entonces sabrán que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré en él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio, queridos hermanos, tan bello, hace parte como de ese discurso de despedida que iniciábamos en el domingo anterior y que lo volvemos a retomar. Y nos va ubicando la liturgia de la palabra en ese contexto de la ascensión del Señor que vamos a celebrar prontamente también en la iglesia. Ya estamos reflexionando en torno al sexto domingo de Pascua. Ya hemos avanzado y hemos hecho un camino pascual. Por eso se nos va introduciendo en este ambiente de despedida. Jesús, en esta parte del Evangelio, pues se está despidiendo antes de ese acontecimiento pascual, pero se puede entender con un tinte ya escatológico, y es esa ascensión de Jesús al cielo. El Señor es claro en el Evangelio que acabamos de escuchar y llama la atención que abra el discurso con esa petición a sus discípulos de que si lo aman, de que si lo amamos, guardaremos sus mandamientos. Y asimismo vuelve y hace fuerza en esa expresión, porque quien cumple mis mandamientos es quien me ama, y en esa experiencia del amor habitará Él en nosotros y nosotros en Él, así como Él está en el Padre Celestial. Jesús nos quiere confirmar en el amor. Jesús quiere que nosotros estemos perseverantes en Él. Y como dicen que una clave o un método de perseverar y único método es un corazón enamorado del Señor. Por eso en la experiencia de la vida cristiana tenemos que decirle al Señor todos los días: aumenta mi fe y aumenta mi amor, porque según sea esa experiencia del amor, nosotros vamos a perseverar en el bien, en el cumplimiento de esos mandatos. Y en este ambiente de despedida se puede generar en nosotros como una especie de nostalgia que llamaba el recordado Papa Benedicto XVI, una nostalgia de Dios que no es otra cosa que el deseo de Dios. Y en el hombre siempre va a estar ese deseo de infinito, en el hombre siempre va a estar ese deseo de Dios, esa necesidad de amar, esa búsqueda de luz. Ese deseo es el motor y el alma de la oración. Santo Tomás, un santo teólogo grande de la Iglesia, definía la oración justamente con esto que estamos diciendo. La oración es la expresión del deseo profundo que el hombre tiene de Dios. Cuando nosotros nos lanzamos a la aventura de la oración, estamos haciendo tangible ese deseo interior de buscar más de Dios. Podríamos decir y quedarnos con esta idea: Jesús nos quiere confirmar en el amor. Jesús quiere que tengamos un corazón enamorado de Él para que podamos perseverar en el bien, porque recordemos, el único método para perseverar en el bien
es un corazón enamorado de Dios. Y la nostalgia de Dios nos hace bien, porque siempre lo vamos a tener como motivación, como deseo y búsqueda. Y recordemos que el deseo es el alma de la oración. Pidámosle al Señor entonces que nos ayude a desearlo más, a amarlo más, a buscarlo todos los días con mayor intensidad para que podamos perseverar en el bien. Bien, mis queridos hermanos, continuamos en esta sección de Testigos en la Fe del tema de formación, a propósito del año del matrimonio y de la familia en la diócesis de Sonsón, Río Negro. Esta semana que estamos próximos a celebrar el Día de la Madre, el Día de las Madres. El segundo domingo de mayo siempre se ha celebrado este día. Bueno, digo siempre porque en nuestra cultura y nuestra tradición lo hemos hecho así, pero eso tiene también un tema histórico allí que ahorita podemos comprender un poco. El matrimonio que se da entre la unión de un hombre y una mujer tiene como finalidad la unidad de estos cónyuges, el amor y también la procreación. O sea que en la raíz misma y en el sentido más profundo, en la esencia del matrimonio, está en el plan de Dios la paternidad y la maternidad. La maternidad nace del corazón de Dios. Escuchaba en alguna ocasión una enseñanza muy bella del significado de la creación de la mujer, que es tomada, según los relatos del libro del Génesis, de la costilla del varón. ¿Por qué de la costilla y no de los pies o de la cabeza? Tiene un significado muy especial que quiero que como que introduzca esta experiencia de la reflexión que vamos a hacer en torno a nuestras mamás, en torno a la importancia de las mamás en la familia, porque son fundamentales. Entonces, decía este teólogo que la mujer es tomada de la costilla para significar algo muy especial y es custodia de la vida. La mujer es, desde el plan de Dios, desde la creación, custodia de la vida. Miremos el significado bello de las costillas que protegen de lo más importante en el cuerpo humano y es el corazón. Las costillas protegen el corazón y bíblicamente también el corazón tiene un sentido y un significado muy importante. El corazón es la sede de los sentimientos. Por eso las costillas protegen la vida. Nosotros representamos la vida justamente con el palpitar del corazón, porque cuando el corazón deja de latir, pues se ha acabado la vida biológica. Entonces, qué importante es comprender a la mujer tomada de la costilla del varón, no para ser superior ni inferior, sino con ese significado especial que la mujer tiene una misión de Dios desde la creación de ser custodia de la vida. Y es aquí donde digo que en el núcleo, en la esencia del matrimonio está la paternidad y la maternidad, porque sin la experiencia de la maternidad quizás no estuviéramos aquí, porque nuestras madres nos han dado el cuidado primero en esa primera etapa, en esas primeras etapas, en esos primeros instantes de nuestra vida biológica. La madre ha tenido mucho que ver significativamente en nuestra vida. Las mamás tienen mucho que ver en lo que somos hoy nosotros. Tanto así que nos incrustamos en su ser, en su profundidad, en lo que más ellas tienen como mujer en su vida interior, pero no tanto en torno a esa vida interior espiritual que también es muy importante, sino que nos metemos en su cuerpo y allí se gesta la vida, en sus entrañas, en su seno. Y es allí cuando nosotros podemos comprender que nuestras madres han optado por la vida, han dicho sí a la vida
y una madre entonces en la familia se convierte en gestora de la vida, en custodia de la vida, porque sin el cuidado de esos primeros instantes del nacimiento, sin esos cuidados de mamá, sin esas caricias, sin esas manifestaciones de amor, muy difícilmente hubiésemos podido sobrevivir. Y cuanto más ellas que nos amamantaron, que nos dieron ese primer alimento, que brota también de su ser como mamá. Por eso tengamos en cuenta en este marco próximo, en este mes de las madres, y prontamente a celebrar el Domingo de la Madre, el Día de la Madre, que la valoremos porque ella es custodia de nuestra vida, está pensada en el plan de Dios como promotora de la vida de la familia. Y es allí donde podemos comprender a la madre en la familia como un ser insustituible. Lastimosamente, las familias o el prototipo de familia que nos están proponiendo hoy en la sociedad y que va tomando fuerza, quiere desarraigar esta esencia de la familia, quiere hacerla a un lado, pero la familia es esencialmente paternidad y maternidad. Por eso quise proponer hoy este tema, porque las mamás en las familias son fundamentales. Decía hace un momento, lo que hoy somos nosotros es por ellas. Parte de nuestra humanidad, de nuestro carácter, de lo que somos, de la forma de comunicarnos inclusive con Dios, proviene de una experiencia. Si no es del papá, es porque muy seguramente es de la mamá. Entonces, hasta en esa relación con Dios, ellas tienen mucho que ver en nuestra formación. Entonces, a veces que le dicen a uno, es que usted es igualito a su mamá. Claro, ¿cómo no vamos a ser parecidos si ella me llevó en el vientre, si ella me cuidó, si ella custodió de mí, si de ella he aprendido tantas cosas? Porque nuestras madres son expertas en la enseñanza. Ahí es otra característica fundamental de las madres en las familias. Además de custodias de la vida, de promotoras de la vida, son maestras, enseñan los valores sociales, nos enseñan a ser responsables, nos están motivando todos los días a dar más de nosotros, porque en el ejemplo que ellas nos transmiten, nosotros vamos apostándole también a ser alguien en la vida. Es muy escasa la madre que no quiere el progreso y la realización de los hijos. Una buena madre siempre va a querer la la realización de sus hijos, de todos sus hijos, porque si hay algo especial también en las mamás, es que independientemente del número de hijos que ellas tengan, el amor no se divide en las mamás, el amor de ellas se multiplica, porque podría pensarse que por mayor número de hijos ese amor se divide. Es una gracia de Dios que el amor de las madres no se divide, se multiplica. Esa es otra característica de las madres en las familias, multiplicadoras del amor. Qué especial. Y hace referencia a una frase bellísima que dice que, qué curioso, que el amor es el único tesoro que crece cuando se comparte. ¿Qué otro tesoro crece cuando se da? Creería que solo el amor es el único tesoro que crece cuando se multiplica. Por eso las madres son las multiplicadoras del tesoro del amor de las familias. Las madres tienen características y se ha hecho sin número de reflexiones en torno a la mamá como el amor más similar al amor de Dios. Dios es padre, madre, podrá sonar extraño o poco común, pero a Dios podemos comprenderlo como padre porque así nos lo ha enseñado el Señor Jesús, pero también es madre porque tiene entrañas de misericordia. Nos ha engendrado a la vida de gracia por la fuerza de su amor. Por eso las mamás se parecen mucho a Dios y es como lo más parecido que tenemos como para explicar la bondad de Dios, y es justamente hablando de las mamás buenas. Hay que hablar y resaltar el papel de las mamás buenas. El Día de la Madre es el Día de la Madre buena, porque lastimosamente hay muchas madres
que no son tan buenas. Y entonces las mamás son misericordiosas como misericordioso es Dios, porque ellas podemos hacerle las pataletas cuando éramos chicos, o los niños les hacen pataletas, y las mamás toman eso como una experiencia y oportunidad de enseñarles, porque ellas tienen un corazón grande, lleno de misericordia. Las mamás son tiernas. El Papa Francisco en su pontificado ha insistido tanto en la ternura que debe estar en todos, y creería que la ternura que nosotros tengamos, hombres, mujeres, esa parte tierna, esa parte sensible, está comprobado que nos viene de la figura materna. ¿Cómo no resaltar las queridas madres, a las madres que nos siguen, a esas abuelas, a esas bisabuelas, a esas madres de la comunidad? ¿Cómo no resaltarlas en ese papel tan especial que tienen en la familia? Yo había hablado de esto en alguna ocasión en el retiro, en Cuaresma con las mamás, esa expresión que decía un compañero mío, que nada más aburridor que llegar a casa y que mamá no esté. Ustedes, madres, le dan a la casa física vida, le dan a la casa luz, le dan a la casa sosiego, le dan a la casa todo, porque ustedes no están en la casa, y cuando uno llega, como que uno vuelve y sale porque la casa es aburridora. Entonces, en este tema que estamos siguiendo en torno a la familia, hoy se lo dedicamos a ustedes, mamás, que hacen también su papel. Gracias por su sí a la vida. Gracias por su sí a cuidar de la vida de los hijos. Gracias por su apertura a que, sin importar que el cuerpo se desfigurase, han dicho sí a la vida cuando Dios en el matrimonio les ha llamado a una vocación especial de ser mamá, porque en la esencia del matrimonio, en el plan de Dios, está la maternidad. Bien, queridos hermanos, para continuar e ir concluyendo este espacio de Testigos en la Fe, no podemos dejar de lado el tema del Santo de la Semana, pero yo quiero proponerles en esta oportunidad una santa, modelo de todos los santos. De hecho, no se concibe un santo cristiano que no haya tenido referencia a la Santísima Virgen María, y es de ella quien quiero hablarles hoy un poco. En las muchas advocaciones marianas que la Iglesia tiene, que la Iglesia enseña a sus fieles, está una bellísima que vamos a celebrar el 13 de mayo. El 13 de mayo, que a lo mejor ya nos dirá y nos llega a la mente un canto bellísimo. El 13 de mayo la Virgen María bajó de los cielos a Cova de Iría, en Fátima, en Portugal. Hace nada más 106 años, la Santísima Virgen María se manifestó a 3 pequeños pastorcitos, a Jacinta, Francisco y Lucía. 3 niños humildes y sencillos contemplaron a la bienaventurada Virgen María en la advocación de Fátima. Esta aparición no fue solamente un episodio, sino que históricamente se nos cuenta que en ese tiempo se dieron 6 apariciones. Todos los 13 de mes, durante un tiempo, se estuvo manifestando la Señora. Hay unos datos que debemos tener en cuenta que la Iglesia nos enseña en torno a las apariciones marianas. Primero, la Iglesia las reconoce porque no contradicen el contenido de la fe, al contrario, lo exaltan, y esa aparición mariana debe confluir en llevarnos a la vivencia del Evangelio de Jesucristo. Y esto ha ocurrido en Fátima. Fátima, lejos de desviarnos de la sana doctrina y de la fe, nos motiva a permanecer junto al Señor, porque el mensaje central de esta aparición mariana, de esta advocación mariana, es justamente el llamado que hace Dios Padre por medio de la Virgen María a la penitencia y a la conversión.
En estos 106 años de historia de la aparición en Fátima, se han dado sin número de conversiones. Muchos fieles han alcanzado esa gracia de la conversión, porque no podemos olvidar que la conversión es una gracia que nos viene de Dios y que la Santísima Virgen María en Fátima ha pedido: rezad el rosario constantemente por la conversión del mundo. Y ella ha pedido que el mundo sea consagrado al Inmaculado Corazón para que sea librado de las acechanzas del demonio. 106 años les digo que hace que se manifestó la Santísima Virgen María y actualmente podemos seguirla invocando. Eso es lo especial de la Virgen María, siempre está allí como madre, como acompañante en el camino, en la batalla, en la lucha. El mundo como hace 106 años también está librando batallas, también está librando contradicciones en la fe, está librando muchas cosas en contra de la vida. ¿Cuánto más debemos hacerle caso a la Virgencita que nos acerca a Dios con este pedido de la penitencia y la conversión? En estos tiempos debemos apostarle un poco a la penitencia y a convertirnos verdaderamente al Señor, a pedirle a Dios por mediación de la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de Fátima, que podamos ser hombres y mujeres constructores del bien, que le apostemos y que le aportemos al mundo algo nuevo, algo bueno y sobre todo, queridos hermanos, al menos esperanza, que le aportemos al mundo esperanza de que puede venir un tiempo mejor. Llegamos al final de nuestro programa, de nuestro espacio Testigos en la Fe, y hemos escuchado la palabra de Dios, la hemos reflexionado, hemos exaltado el papel de la madre en la familia y hemos contemplado un poco la figura de nuestra Madre, la Virgen María, en la advocación de Fátima. No queda sino agradecerle a Dios por esta oportunidad que nos ha brindado, por este espacio que nos brinda el canal Conecta para llegar a ustedes, y sobre todo pienso en los enfermos, en los que están en el lecho de enfermedad y que esta señal llega hasta sus hogares, para que el Señor y la Santísima Virgen María los bendiga y los libre de todo mal. Invitadísimos a seguir este espacio con los sacerdotes de la parroquia y a seguir los otros espacios de formación en la fe que brindan también las otras comunidades parroquiales. Que el Señor los bendiga y que tengan un resto de semana muy feliz.